Bueno, gente, ¿cómo están? Vamos con la segunda clase del día, si ya va pasando. Vamos a ver ictericia, sí, desde el punto de vista quirúrgico, hacer un breve repaso de la fisiología de lo que es la bilirrubina, que lo suelen preguntar, ¿sí? Y tener un poquito en cuenta los diagnósticos diferenciales que lo pueden abordar. Y después centrarnos en lo que sería bien la patología litiásica vesicular, que es a la que nosotros vamos a ver desde el punto de vista quirúrgico. ¿Sí? En primer lugar, definir a la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta de piel y mucosa. ¿Sí? Esa ictericia tiene un diagnóstico diferencial fundamental que es la pseudoictericia. ¿Sabe alguien cuál es la diferencia entre la ictericia y la pseudoictericia? Pregunta de examen. Bien, no hay problema, se las cuento. La ictericia verdadera, además de tener justamente la elevación de la bilirrubina en la sangre, tiñe las escleras, ¿sí? Y las mucosas. Esto de acá se tiñe la ictericia verdadera, ¿sí? Y las mucosas acá adentro también. En la falsa ictericia no se tiñen las escleras, ¿sí? Ni las mucosas. Justamente la ictericia se produce porque hay una elevación de la concentración de bilirrubina en la sangre, ¿sí? Esta elevación de la concentración de la bilirrubina va a ser total y fraccionada. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un total de bilirrubina que más o menos representa, ¿sí?, el 1%, 1 miligramo por decilitro, ¿sí? De 0,8 más o menos a 1,2 del total es lo normal, ¿sí? De 0,2 a 1 sería como el rango total. Entre 1 y 2, cuando está elevada ahí la bilirrubina, se denomina hiperbilirrubinemia transitoria. Es decir, un aumento de la bilirrubina que solamente se puede dosar en sangre y que no tiene, digamos, una correspondencia clínica. Es decir, el paciente clínicamente todavía no empieza a manifestar la ictericia. Cuando el paciente la manifiesta clínicamente, ya por lo menos tiene 2 miligramos por decilitro de ictericia, ¿sí? Las causas de pseudoictericia pueden ser generalmente los fármacos o las hipercarotinemias, ¿sí? Las hipercarotinemias se dan en aquellos pacientes que consumen muchos betacarotenos, por ejemplo zanahoria, o aquellos pacientes que ahora toman las cápsulas de betacaroteno o se ponen al sol justamente para el tema del bronceado en el verano. Cualquiera de las cosas estas que suceda, ¿sí?, me puede generar coloración amarillenta de la piel, ¿sí?, sin generarme justamente una elevación de la bilirrubina. También en la insuficiencia renal crónica se puede dar por disminución de la eliminación de los pigmentos, y también en las neoplasias, ¿sí? En las neoplasias o síndrome de impregnación tumoral puede haber coloración amarillenta de la piel justamente por la gran invasión de células hacia los torrentes sanguíneos, ¿sí? Siempre que nosotros sospechemos un paciente con alguna patología hepática, biliar o alguna alteración del color de piel o algo que nos localiza en el abdomen, pidamos el perfil hepático. El perfil hepático que incluye bilirrubina total y fraccionada. La fraccionada es la directa y la indirecta, ¿sí? Es decir, del total de bilirrubina, digamos, por ejemplo, tenemos 1 miligramo por decilitro, el 80% va a ser indirecta, o sea, 0,8, y la directa va a ser solamente el 2%, ¿sí? Ahora después vamos a ver en qué se diferencia la bilirrubina directa y la indirecta, ¿sí? Vamos a tener que cuando aumenta la bilirrubina, puede ser que aumenten las dos parejas, que aumente una o que aumente otra. Por eso vamos a tener hiperbilirrunemias o ictericia a predominio directo o indirecto o mixto, ¿sí? Esto va a estar toqueteado en cualquier patología que afecte tanto la hemólisis, o sea, la producción de glóbulos rojos y su destrucción, como también en patologías que toquen el hígado y la vesícula, ¿sí?, y todo lo que es la vía biliar. También vamos a tener de referencia las transaminasas, que son la TGO y la TGP, ¿sí? La TGO también se llama AST o ASAT, y la TGP también se llama ALT o ALAT, ¿sí? Acuérdense, Alá no está con Dios porque God es Dios en inglés y Alá es el Dios de los musulmanes. Yo me lo acordaba así para acordarme que Alá no está con Dios, para decir que una era la God y la otra era la ALT, porque si no siempre se me confundía en cuál era la AST y cuál era la ALT, ¿sí? Estas van a indicar daño hepático, ¿sí? Se van a empezar a liberar cuando el hígado esté inflamado o estén rotos los hepatocitos. Tienen un valor normal que va hasta 40 o 50 unidades por litro.
¿sí? Y cuando estos están elevados a más de 3 veces su valor normal, suele ser un indicativo de que hay bastante inflamación hepática, como por ejemplo una hepatitis, ¿sí? A su vez, también aumentan, pero pueden aumentar una o la otra, digamos, a predominio, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay hipertransaminasemia, o sea, aumento de las transaminasas a predominio de GOT, suele ser más algo relacionado con el alcohol. ¿Sí? En las hepatitis alcohólicas o la cirrosis, por ejemplo, suele aumentar. Cuando tenemos alguna patología hepática más relacionada con lo viral, aumenta la la ALT o la GPT. ¿Sí? De esta forma yo me acordaba que los de GOT, los de Game of Thrones, que son la serie esa de los vikingos, eran alcohólicos, botaban mucho alcohol. Yo me acordaba esa, que la gota aumentaba el alcohólico, así me la acordaba, ¿sí? También vamos a tener otros marcadores de daño hepático que van a ser las albuminas, las proteínas totales y los tiempos de la coagulación, que acá no están puestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hígado va a ser el principal órgano sintetizador de proteínas del cuerpo, es el laboratorio del cuerpo, y generalmente cuando no hay muchas proteínas, si no hay un lugar que las pierda, es porque el hígado no las está fabricando, ¿sí? Lo mismo con la coagulación. Cuando se prolongan los tiempos de la coagulación, quiere decir que el hígado no está teniendo el aporte de los factores que necesita para hacer esos factores de la coagulación, o está fallando en su realización. Bien. Y después también tenemos la fosfatasa alcalina, ¿sí? Cuyo valor normal es de 20 más o menos a 140, ¿sí? Y que es un marcador de colestasis, ¿sí? Es decir, se va a aumentar la fosfatasa alcalina cuando esté tapada la vía biliar, digamos, tanto intrahepática como extrahepática. Siempre que tenga algo que me tape la desembocadura de la bilis, me van a aumentar las enzimas colestáticas, ¿sí? Que son la fosfatasa alcalina, la gamma GT, que es la gamma glutamil transpeptidasa, o GGT, ¿sí? Y la 5-alfa-nucleotidasa. Son esas tres enzimas que son colestáticas, ¿sí? Todo esto forma lo que es el perfil hepático, ¿sí? Que hay que pedirlo siempre. La bilirrubina, recordamos un poquito que venía de lo que era la biliverdina, que la biliverdina era un pigmento que se formaba cuando se destruía el glóbulo rojo en el sistema monocítico macrofágico, ¿sí? Básicamente se producen unos 300 miligramos por día de bilirrubina, y esta bilirrubina va a pasar por el hígado, y cuando pasa por el hígado se va a poder transformar en bilirrubina indirecta o en directa, ¿sí? Básicamente, ¿en qué se diferencia la directa y la indirecta? Que la directa o conjugada está conjugada con ácido glucurónico, ¿sí? Es decir, pasa por el hígado, se le pega un ácido y ese ácido le da ciertas características físico-químicas. La principal va a ser que da coluria, ¿sí? Y que se puede filtrar por el riñón para dar esa coluria y que le da el color a las heces. Bien, entonces, cuando nosotros tengamos algo que está tapando la bilirrubina, o sea, tapando la bilirrubina directa, que es la que desemboca, que es la que se elimina, digamos, por la vía biliar, el paciente va a tener coluria y acolia, ¿sí? ¿Qué cosa me forma la ictericia más la coluria más la acolia? Un síndrome muy importante en cirugía. ¿Tienen idea? El síndrome coledociano, ¿sí? El síndrome coledociano nos da la ictericia, la coluria y la acolia. Cualquier patología biliar o de taponaje, digamos, de la vía biliar, me va a dar el famoso síndrome coledociano, ¿sí? La bilirrubina dentro del hígado sufre tres grandes procesos, ¿sí? Si tenemos un hepatocito, bien, entonces cuando llega, esto porque se produce en el sistema monocítico macrofágico, o sea, en toda la sangre, en todos los órganos linfáticos del cuerpo y sobre todo en el vaso, va a llegar la degradación, digamos, del glóbulo rojo, se produce ahí, sobre todo en el vaso, lo más interesante, en el vaso con Z, llega la bilirrubina, ¿sí? Indirecta. Esa bilirrubina indirecta lo que hace es entrar a un hepatocito, y dentro del hepatocito tiene que sufrir tres pasos: la captación, es decir, que pasa adentro, la conjugación con ácido glucurónico, el transporte y excreción. Para la captación son fundamentales unas proteínas que se llaman ligandinas Z e I. Si la persona no puede captar, ¿sí?, las cosas, va a aumentar la bilirrubina indirecta, sobre todo, porque es la que se formó antes, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Gilbert, ¿sí?, que es un síndrome genético que se suele manifestar en la adolescencia y que suele dar a un paciente que ante situaciones de estrés o deporte se pone todo amarillo, ¿sí? Después tenemos la conjugación. En la conjugación lo que nosotros vamos a hacer es usar una enzima que es la UDPGT, que es la uridindifosfato glucuroniltransferasa,
sí que es una enzima que lo que hace me agarra el ácido glucurónico y me lo conjuga con la bilirrubina. Si esa enzima falla, puede estar presente, digamos, fallar por alguna lesión hepática o puede ser por algún síndrome genético. ¿Cuáles son los síndromes genéticos? Bueno, una parte del síndrome de Gilbert también puede dar esto. Y si no, los síndromes de Crigler-Najjar, que son síndromes caracterizados por deficiencia de UDPGT congénita, ¿sí? Esta UDPGT lo que hace es justamente conjugarla, y al faltar puede ser incompatible con la vida como el Crigler-Najjar 1 o tener varias complicaciones como el Crigler-Najjar 2. Y después, para sacar una vez la bilirrubina conjugada a la vía biliar, se usan unos transportadores que son los MRP2, ¿sí? Los cuales sacan, digamos, la bilirrubina de acá y la mandan a la vía biliar para que vaya duodeno, etc. Cuando se altera esto pueden ser síndromes genéticos también como el Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor. Siempre tengan en cuenta esos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Una vez que la bilirrubina sale a la vía biliar, sale al colon, se sufre un proceso de reabsorción, ¿sí? Como una especie de circuito enterohepático, de la misma forma como por ejemplo actúan los anticonceptivos orales. Esto se hidroliza, se hidrogena, ¿sí? Se oxigena y forma estercobilina y estercobilinógeno, ¿sí? Y estercobilia y estercobilina después. Eso es lo que le da el color y el olor a las heces, ¿sí? Es importante, cuando las sales biliares que acompañan a la bilis no se pueden drenar al intestino y se vuelcan a la sangre, dan un signo que es el prurito, ¿sí? El prurito, o sea, la picazón. Los pacientes que tienen la vía biliar tapada, pica y mucho, ¿sí? Básicamente, entonces, si nosotros tenemos una alteración de todo lo que sea la formación o captación, voy a tener hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Si yo tengo una alteración de lo que es la conjugación, por ejemplo, voy a tener una hiperbilirrubinemia que va a ser hepática porque está afectado el hepatocito, a predominio indirecto, ¿sí? Aumenta todas las bilirrubinas, pero sobre todo la indirecta, ¿sí? Esta de acá es la prehepática, la de antes de que suceda en el hígado. Después, si en el hígado me falla la excreción, va a ser una ictericia hepática, pero que va a estar a predominio directo e indirecto, porque me va a entrar cosas acá, pero a su vez yo lo capto y no lo puedo eliminar, como el Dubin-Johnson o el rotor, ¿sí? Y si después se me tapa acá, voy a tener una hiperbilirubinemia bien característica, predominio directo, ¿sí? Que es la colestásica. Entonces, hiperbilirubinemia prehepática, predominio indirecto. Hepática pueden ser ambas, poshepática siempre predominio directo, ¿sí? Esta es una fotito para que después, si tienen ganas de ponerse a ver, que me gustó que la vi en Instagram, de el metabolismo de la bilirrubina, para que recuerden, ¿sí? Acuérdense sobre todo que la urobilina es la que le da el color a la orina, ¿sí? Entonces, siempre que venga un paciente con una hiperbilirrubinemia o una ictericia, siempre la anamnesis y el examen físico. Puede ser dos cosas, que usted venga un paciente porque está amarillo o que venga que esté amarillo pero dentro de un cuadro del abdomen agudo, ¿sí? Que el paciente tenga sintomatología abdominal, ¿sí? Son las dos grandes caras de la moneda. Generalmente el que viene amarillo porque lo notó amarillo alguien hace rato, un familiar, suele ser más una causa neoplásica, ¿sí? Mientras que si es más del abdomen agudo suele ser una pancreatitis o algún tumor ahí dando vuelta o una colecistitis, ¿sí? Una colestasis como lo más característico, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de ictericia? Hay millones, ¿sí? Para ir nombrando algunas, principalmente aquellas que causan hiperbilirrubemia no conjugada o indirecta, por ejemplo, todo lo que sea sobreproducción de biliverdina y por ende bilirrubina. Hemólisis, tanto intra como extravascular, ¿sí? Diseritropoyesis, todo lo que sea disminución de la captación hepática de bilirrubina, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en shunt, en fármacos, ¿sí? Y también disminución de la conjugación, por ejemplo, que se altere justamente la transformación, la unión de la bilirrubina con la UDPGT y el ácido glucurónico, como el Crigler-Najjar, el Gilbert, etc. ¿Sí? La ictericia fisiológica del recién nacido se da por esta disminución de la conjugación, nada más que tiene la característica que después revierte, ¿sí? O por alguna afectación de la glucuronina transferasa, por ejemplo, con el etilestadiol de los anticonceptivos, con la genta, ¿sí? O por alguna hepatopatía en estado avanzado. Todo lo que sea hiperbilirrubinemia conjugada puede ser que sea una enfermedad hepatocelular como una infección viral
por algún parásito, cualquier tipo de patología que cause inflamación de hígado, por alguna neoplasia tanto metastásica como hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, etc. Alguna enfermedad metabólica rara, enfermedad de Wilson, ¿sí? Que es la enfermedad del cobre, hemocromatosis, que es la enfermedad de los depósitos de hierro, déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Fibrosis quística, o alguna enfermedad sistémica, ¿sí? Como por ejemplo una isquemia aguda, ¿sí? Un Budd-Chiari, algo que me afecte el hígado, ¿sí? Fármacos, sobre todo el alcohol, inmunológicos, como por ejemplo las hepatitis autoinmunes y cualquier enfermedad reumatoidea rara, por ejemplo la amiloidosis y la sarcoidosis, o la cirrosis criptogénica, que es una cirrosis en la cual no se le encuentra relación con el alcohol y se ve que está presente, o en cirrosis biliar primaria o secundaria, por ejemplo, que son enfermedades autoinmunes en las cuales se ataca, digamos, autoanticuerpos a las vías aéreas y generan a las vías biliares y generan un patrón bien autolesivo y colestático. También pueden ser colestasis intrahepáticas, la misma que vimos recién, pero si le podemos agregar el Dugin-Johnson, el rotor, ¿sí? La isquemia hepática, etc. Cualquier cosa que me altere la salida de bilirrubina desde dentro del hepatocito hacia la vía biliar. Y después las poshepáticas, la colestasis extrahepática, que son el síndrome coledociano, las pancreatitis, las neoplasias periampulares, ¿sí? Algún compromiso hepático o una adenopatía, por ejemplo, que haya por alguna metástasis tumoral, etc. ¿Qué podemos nosotros usar para poder hacer esto? Varias cosas, ¿sí? Para poder diagnosticar varias cosas, desde la TAC, la herramienta, etc., sobre todo la ecografía. La ecografía te da varias cosas, ¿sí? De esto les puse algunas causas ahí que está bueno recordar que pueden producir ictericia, así como nombradas, sobre todo el síndrome de Milici, que es la obstrucción del conducto cístico, ¿sí? Justamente porque la vesícula distendida comprime el conducto cístico y eso me genera, ¿sí? La compresión a su vez del colédoco. Ese síndrome de Milici lo van a ver que hay 4 tipos en función de a dónde toca la vesícula, ¿sí? Incluso puede ser una fístula colecisto biliar o colecisto coledociana o colecisto hepática o colecisto duodenal, ¿sí? Es decir, la vesícula a la pared que toca, además de obstruirla, se le puede, digamos, perforar la pared, pasa algún cálculo si es que hay y me da después un hilio biliar, que es un cuadro clínico bastante característico, ¿sí? Esa es la característica que se tienen que llevar en cuenta de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es un síndrome coledociano? Un síndrome coledociano es un síndrome clínico que está caracterizado por ictericia coluria colia y justamente aumento de las enzimas de colestasis. Eso es, por definición, el síndrome coledociano. Y se produce justamente porque hay alguna colestasis, alguna patología que no me deja salir de la bilis desde el hígado hacia la vía biliar y la deja ahí trabadita en la vía biliar intrahepática, o sale del hígado, pasa a la vía biliar, pero hay algo afuera que me lo tapa, ¿sí? La idea de esto es, cuando vemos un paciente con síndrome coledociano, ver cuál es la causa y cuál es el tratamiento en función de la causa, que va a ser desobstruirlo, ¿sí? Así abordan cualquier paciente con ictericia, una celíaca derecha o cualquiera que tenga las transaminasas y las enzimas de colestasis, ¿sí? Elevadas, ¿sí? Este síndrome coledociano puede tener causas intrahepáticas. De las intrahepáticas, ¿qué puede ser? Cualquier hepatitis viral o tóxica, como una hepatitis autoinmune, ¿sí? O como una hepatitis viral, o como una hepatitis alcohólica, ¿sí? Que sea drogas y hormonas, drogas hepatotóxicas. Por excelencia, ¿cuál es la droga más hepatotóxica que existe? Hay una que causa así insuficiencia hepática de una y es como el prototipo. ¿Tienen idea? El paracetamol o el acetaminofén es la droga más hepatotóxica que existe, ¿sí? Igual tiene un margen de seguridad muy estrecho, tenés que tomarte como 5.000 pastillas de acetaminofén para que te agarre una insuficiencia hepática, ¿sí? Pero es como el prototipo de las drogas hepatotóxicas. Esa y la... me sale difenhidramina, pero no es difenhidramina, es el otro, la fenitoína, difenilidantoína, que es la fenitoína, que es un anticonvulsivante, ¿sí? Puede haber infiltración hepática que también me da ictericia, por ejemplo, una enfermedad de Wilson, ¿sí? Una hemocromatosis donde tenga depósitos de cobre
o de hierro respectivamente, por algún proceso maligno, tanto primario como secundario, ¿sí? Y básicamente la nutrición parenteral, digamos, podría dar también colestasis intrahepática porque la sondita, digamos, llega más allá de la bilis, entonces de donde está la desembocadura de la segunda porción del duodeno. Entonces eso hace que se libere más en ese lugar, ¿sí? Más en ese lugar, digamos, no me sale el nombre. El líquido de nutrición enteral, ¿sí? Es decir, eso es lo que quería decir. La sondita pasa y pasa más allá de la ampolla de váter, ¿sí? Y llega al yeyuno, por eso son nasoyeyunales las sondas que se usan para nutrición enteral. Entonces, al estar ahí, como que no hay estímulo arriba para que se libere bilirrubina y eso me puede dar colestasis, ¿sí? Esto que ven acá es las causas más frecuentes de colestasis, ¿sí? Fíjense, el quiste diatídico, ¿sí? La filariasis, que son parásitos que se meten ahí, obviamente la colecistitis, la colestasis, el síndrome de Medici cuando ampolla la cosa acá, la vesícula ahí, ¿sí? Cáncer de vesícula, de páncreas, adenopatías, ¿sí? Litiasis coledociana o disfunción del esfínter de Oddi, ¿sí? Obviamente de todas estas, ¿cuál le parece que es la más frecuente? La causa más frecuente de colestasis. La litiasis, excelente, sí, es la causa más frecuente. De las causas extrahepáticas justamente pueden ser benignas o malignas, y esta puede ser la benigna, la más frecuente lejos, la litiasis coledociana, o cística o del conducto colédoco, ¿sí? Cualquiera. Estenosis de la vía biliar, colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad autoinmune que lo que hace es justamente fibrosar la vía biliar por depósito de autoanticuerpos y eso me genera el... ¿Cómo es? Me genera el tapón, ¿sí? Quistes del colédoco, parásitos como los áscares, disfunción del esfínter de Oddi, raro, pero puede darlo, o pancreatitis. Y la maligna, cualquier tumor periampular, básicamente, ¿sí? El diagnóstico es clínico más la semiología, ¿sí? O sea, clínico más laboratorio, ¿sí? Ver cuándo arrancó, cómo arrancó, si el paciente se dio cuenta, si está acompañado de algún síntoma o signo agravante, si va al baño o no va al baño, porque eso nos puede hablar de hilio, si se vio el amarillo o lo vio alguien en la casa, si tiene pérdida de peso por el tema de las neoplasias, si tiene fiebre por el tema de la colangitis, si tiene prurito porque está muy encharcado de bilirrubina. Siempre que ustedes tengan un paciente con mucho prurito por colestasis, denle colestiramina, ¿sí? Es lo único que lo calma, es una sal biliar. Colestiramina se llama, ¿sí? El medicamento. Denle eso y le van a mejorar mucho porque está como rascado todo el tiempo, ¿sí? Y obviamente va a tener las heces blancas y va a orinar colorado. Generalmente lo primero que pasa es orina colorado, o sea oscuro, se pone amarillo y después le vienen las heces blancas. Más o menos esa es la evolución natural del síndrome coledociano, ¿sí? Y pensar siempre en función de la semiología abdominal qué me puede estar causando el síndrome coledociano. Dolor en mi abdomen superior, alguna patología hepatobiliopancreática, obviamente. Dolor en el epigastrio, con fiebre, sí, etcétera. En fosa ilíaca derecha también, en hipocondrio derecho, alguna colangitis, colestasis indolora y prurito, pensar siempre en una neoplasia pancreática, náuseas, vómitos, fiebre, ¿sí? Ictericia, una hepatitis sobre todo, ¿sí? Mala absorción, también por ejemplo las colestasis crónicas o el tema de la pancreatitis, ¿sí? A la inspección, ver bien la coloración amarillenta de piel y mucosas, ver la posibilidad de que aparezcan santelasmas, que son justamente depósitos como de placas amarillas en la piel por hiperbilirubinemia crónica. Esto nos puede hacer pensar un poco en el tema de los cánceres periampulares, ¿sí? Cánceres de la cabeza, de páncreas, cáncer de la ampolla de váter, etc. Porque estos cánceres suelen tener una evolución muy rápida, pero prolongada en el tiempo. ¿A qué voy? Es que en el momento en que se diagnostica el cáncer de páncreas, el periampular, etc.,
tienen poca sobrevida porque ya está muy avanzado, pero hasta que crezca ahí es bastante lenta la progresión y va tapando la vía biliar de a poco. Entonces el paciente, al no tener síntomas, no se ve amarillo, porque se ve todos los días igual. Entonces vieron que si nosotros nos vemos todos los días no nos damos cuenta. Ahora vemos una foto nuestra de hace 6 meses atrás y decimos, uy, cómo engordé, cómo estoy mejor, peor, etcétera. Bien, eso le pasa al paciente. Entonces el paciente no suele consultar hasta que viene alguien y le dice, ah, che, estás amarillo, vamos al médico, a un familiar. Bien, por ejemplo. Eso es lo que suele pasar, ¿sí? Eso más la pérdida de peso son los principales síntomas de los síndromes coledocianos que se producen por alguna patología neoplásica. Justamente es la famosa ley de Quasar-Terrier. Ictericia fría con vesícula palpable es un cáncer de la cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Esa vesícula palpable indolora cuando nosotros le hacemos el punto de Murphy y no duele, pero está amarillo, es justamente el signo de Barr y Pick. Lo más probable de esto es que sea justamente algún cáncer periampular o cáncer de vesícula. Es importante que sepan en cuenta lo que se llama ictericia fría, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que la ictericia fría es que no tiene fiebre, porque en el caso, por ejemplo, acá no tendría fiebre, salvo que sea una colangitis. Y otros dicen que lo de fría es porque son las heces acólicas, ¿sí? Nombren los dos en el examen porque van a ver que hay algunos cirujanos que tienen de un lado y otro del otro, así que nombren las dos como dos teorías y listo, ¿sí? Puede haber hepatosplenomegalia también asociada a la neoplasia primaria o secundaria, ¿sí? Esta triada clásica, ictericia, coluria y acolia, o a veces puede ser hipocolia, no necesariamente que esté blanca la S, sino que esté más marrón claro, obviamente. Eso el paciente lo va a decir, va a estar más claras, y a lo mejor dicen tan blancas, pero están más claras. Cuando está tapada la vía biliar es blanca la S, ¿sí? Blanca como así como el teléfono, literalmente son así de blancas, ¿sí? ¿Qué otras cosas pueden acompañar? Pérdida de peso, hipolipominemia, trastornos de la vitamina K, ¿sí? Dolores óseos, ¿sí? Esteatorrea, que es heces grasosas. Eso también habla de que por ahí el páncreas no está dando o no está llegando lo suficiente de las enzimas para poder degradar justamente los nutrientes, ¿sí? Estas heces esteatorreicas son heces que cuando caen al inodoro dejan como una mancha blanca, o sea, aceitosa en el agua, y a su vez se pegan por todos lados, y eso es característico. Y el prurito, obviamente, que se produce por depósitos en la dermis de esos pigmentos biliares, de sales biliares, y esto hace que se me desencadenan potenciales de acción que me dan picazón, ¿sí? Obviamente el laboratorio va a estar alterado. ¿Cómo va a estar alterado en el síndrome coledociano? Bien, vamos a tener, dependiendo de la causa, a veces pueden estar movidas o no las transaminasas, pero lo que más nos importa es que estén elevadas la fosfatasa-alcalina, la gamma-GT y la 5-alfa-nucleotidasa. Esas tres cosas más hiperbilirubinemia, predominio directo, nos confirma bioquímicamente el síndrome coledociano, ¿sí? De ahí que vienen las enzimas de colestasis, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Que también puede aumentar en algunas cositas como el embarazo, la osteólisis, etc. Pero por eso se suele pedir acompañado de la gamma glutamiltranseptidasa, que es la gamma GT, ¿sí? Y también de la 5-alfa-nucleotidasa, que esa es la más nueva y no está en todos lados. También siempre pedir el perfil lipídico por las dudas de que tenga una hipertrigliceridemia o una hiperlipidemia que puede estar generando una pancreatitis, y además para saber el estado del paciente, ya que le sacamos sangre, no nos vamos a achicar, ¿sí? Y pedir siempre, bueno, todo el resto de los laboratorios que vemos siempre en cualquier patología de abdomen agudo. El diagnóstico por imágenes, todo siempre en presente en un síndrome coledociano, en un paciente que viene con dolor abdominal por el síndrome coledociano, por más que nosotros lo sospechemos, siempre una placa de abdomen de frente y una tórax de frente, ¿sí? Las dos, porque nos descarta la perforación intestinal, la vesícula enfisematosa que esté rota, etc. Eso nos descarta y es la primera medida de abordaje en todo abdomen agudo, ¿sí? Después le pedimos la eco, pero primero la placa, siempre acuérdense la placa. Hepatobiliopancreática, en donde van a ver la vesícula y el colédoco, ¿sí? El colédoco tiene digamos, un diámetro de hasta 8 milímetros, más de 8 milímetros, ¿sí? Generalmente es un colédoco dilatado, y el colédoco dilatado es sinónimo o de que hay una masa ocupándolo adentro o de que está lleno de bilis porque no se puede drenar la bilis, ¿sí? Y en la vesícula, sí, tener en cuenta siempre el tamaño de la vesícula y las paredes, generalmente más de 1,5 de pared ya se considera que está inflamada.
Y tener en cuenta también que puede haber litos, o sea, cálculos que te pueden observar. Generalmente los cálculos que son más chiquitos son los más peligrosos. Si son más grandes no son tan peligrosos. ¿Por qué? Porque los más grandes suelen estar en el fondo del saco de la vesícula y se quedan ahí. Los más chiquititos se pueden mover con las contracciones vesicales y vesiculares, en realidad, no vesicales porque vesical sería de vejiga. Vesicular porque sería de vesícula. Y se mandan y tapan el bacinete, ¿sí? En la desembocadura, digamos, del conducto cístico en la vesícula, ¿sí? Y eso lo tapa, ¿sí? Ese es el tema. Y también puede haber smog, que es barro biliar, que es básicamente una capa de sales biliares que está depositada en el fondo de la vesícula, y eso me aumenta el riesgo de formar litos y también de tener cáncer de vesícula. Y el cáncer de vesícula suele ser la famosa vesícula en porcelana. Bien dura. La obstrucción biliar me puede complicarse con una colangitis, que es una sobreinfección bacteriana por bacterias que andan dando vuelta de esa bilis y se me transforma la bilis en pus. Esto tiene la misma característica de los mismos signos clínicos que una colecistitis: dolor en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, mal estado general, etcétera, vómito, nada, más fiebre. Lo que más tiene esto es fiebre. La colecistitis no tiene fiebre, ¿sí? Esta tiene fiebre, básicamente, y peor estado general, ¿sí? Ese es el principal diagnóstico diferencial, ¿sí? Todo esto va a estar siempre predispuesto por las famosas litiasis vesiculares, que van a ser justamente la predisposición que tenga un paciente a formar piedras en su vesícula. Es muy común en el sexo femenino, ¿sí? Más de 60 años generalmente. Al revés de lo que pasa con la litiasis, ¿se acuerdan de renal? Que era más prevalente en varones, ¿sí? Suelen tener, digamos, mal estilo de vida en el sentido de que comen mucho colesterol, grasa, embutidos, etcétera, comidas copiosas, y eso me forma los famosos calculitos, ¿sí? Esto lo que hace es disminuir en la fisiopatología la secreción de la CCK, que es la colecistoquinina, que es una hormona que se sintetiza cuando hay mucho contenido gástrico. Eso lo que hace es que se me motive, digamos, la motilidad gastrointestinal y la parte de las contracciones vesiculares. Al estar constantemente estimulada esta CCK y adaptarse, hace que, porque el paciente come mucho, hace que justamente no tengamos, digamos, la misma cantidad y como que se adapte, ¿sí? Los anticonceptivos orales estimulan mucho la formación del SMUG y de los cálculos biliares, ¿sí? Y también enfermedades predisponentes, obviamente, como la hipertrigliceridemia, etc. Los cálculos biliares no son 5 como en el renal, son 3 nomás, ¿sí? La mayoría son mixtos, tienen colesterol y pigmentos, ¿sí? Algunos son de colesterol y otros de pigmentos solo, ¿sí? No varía mucho su clínica en función, ni su abordaje terapéutico en función del cálculo que sea, a diferencia del renal, ¿sí? Los pigmentados suelen tener bilis, bilirrubina, los de colesterol tienen colesterol y los mixtos tienen ambas cosas, que son más de la mitad, ¿sí? El barro biliar es el que habíamos visto hace un rato, que era el SMUG que les dije, y justamente son depósitos de colesterol más pigmentos, ¿sí? Anatomopatológicamente, la colecistitis se manifiesta como un cuadro clínico con aumento del tamaño de la pared, ¿sí? Y dolor, ¿sí? Y los cálculos son la formación de cálculo en sí. Cuando esta pared está engrosada, ¿sí? Y calcificada, se llama vesícula en porcelana, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones de la litiasis vesicular o la litiasis coledossiana? Puede ser la litiasis coledossiana como complicación de la vesicular, es decir, que esté el cálculo dentro de alguno de los conductos, ¿sí? Que haya un hilio biliar. El hilio biliar es un cuadro de hilio de obstrucción que se produce justamente porque hay una fístula entre la vesícula y alguna parte, generalmente el duodeno, se escapa un cálculo grande, eso lo entra en el peristaltismo, y en el hilio distal, antes de pasar hacia el ciego, se traba ahí en la válvula y me da un cuadro de distensión abdominal, ¿sí? Puede darme también cáncer de vesícula o colecistitis y colangitis, obviamente, ¿sí? Esas son las principales complicaciones de la litiasis. El diagnóstico puede ser sintomático o asintomático. Si es sintomático, es el cuadro de abdomen agudo, donde viene el paciente a la consulta porque tiene dolor de la panza, se clavó 20 choripanes, una comida copiosa y tiene mucho dolor y vómito, ¿sí? Si eso
tiene la vesícula inflamada, se llama colecistitis, ¿sí? Si no tiene la vesícula inflamada y solamente tiene los vómitos y el malestar, es una litiasis vesicular, ¿sí? La litiasis vesicular se hace cirugía programada. La colecistitis se opera ahí en el momento, ¿sí? Esa es la diferencia. Y la colangitis, bueno, ya tiene otro cuadro más con fiebre y todo lleno de pus, ¿sí? Eso básicamente es la patología vesicular. Tienen que tener bien en cuenta esas tres diferencias. ¿Qué hacen? En la litiasis vesicular, cirugía programada. En la colecistitis, cirugía ahí. En la colangitis, tratamiento de drenaje y después cirugía un poquito en diferido, ¿sí? En el agudo no se intenta abrir la vía biliar cuando esté con colangitis, por el hecho de que se vuelca el pus al peritoneo y me da una peritonitis bastante interesante, ¿sí? Y sí, como estudio complementario, abdomen agudo, obviamente placa, y después el laboratorio más la ecografía hepatobiliopancreática, ¿sí? Generalmente acuérdense que la vesícula tiene que tener el espesor de la pared menor de 1 milímetro. Si es más de 1 milímetro, generalmente más de 1,5 a 3 o más todavía, es bien característico de la inflamación, ¿sí? La colecistografía oral, eso no se usa hoy en día, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial van a ser todas aquellas patologías de abdomen agudo que se manifiesten en el epigastrio o en la fosa ilíaca derecha, desde una neumonía de base, un infarto de base, hasta una hepatitis, ¿sí? Una úlcera gástrica perforada, etcétera, etcétera, ¿sí? El tratamiento depende de lo que es. Hay dos posibilidades, ¿sí? Si el paciente tiene litiasis asintomática, se hace que se cuide en las comidas, etcétera, y quede ahí. Si tiene alguna colecistitis o tiene mucha, digamos, brotes a repetición de vómitos, etcétera, sin tener colecistitis, se le ofrece la cirugía programada del cirujano. Si hay algún cirujano que ve una litiasis, se la opera también lo mismo, sí o sí, ¿sí? Eso es bien característico. Le ofrecen cirugía programada en situaciones precisas. Si es una colecistitis en un paciente sintomático, ¿sí? Se opera en ese momento, ¿sí? Cuando es colecistitis, cuando además de tener el cálculo, tiene inflamada la pared, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se opera? Porque esa pared tiene chance de romperse, y si se rompe, ¿qué me genera? Si se me rompería la pared de la vesícula inflamada. Peritonitis. Una peritonitis, ¿sí? Excelente, una peritonitis, ¿sí? Esa es la principal complicación, ¿sí? Y el quirúrgico suele ser justamente la colecistectomía, ¿sí? Laparoscópica, que es lo más común que se hace hoy en día. Antes se hizo un tajito acá bien subcostal, que se llamaba incisión de kosher, incisión de kosher, como la pinza. El tema de lo farmacológico, algunos pueden intentar drenar el cálculo con ácido queno desoxicólico, que es un fármaco que no sabe bien cómo actúa, pero lo que hace es bajar el tamaño del cálculo porque supuestamente elimina la vía biliar o por lo menos disminuye la formación y el agrandamiento, ¿sí? Esto que ven acá son cómo se puede impactar, ¿sí? El cálculo en la vesícula. Puede estar acá en el fondito o puede enclavarse en el bacilete, que es acá. Puede salir y puede ir al colédoco o puede ir al ODI, ¿sí? El tema de acá, en la emergencia, es muy importante, y esto lo recalca en el examen, es ver si el paciente está obstruido o no está obstruido. Porque no es lo mismo que tenga una vía biliar que esté completamente tapada y no salga nada de bilis a que salga un poquito. ¿Por qué? Porque si no sale nada de bilis, eso se revienta en horas, ¿sí? Si está apenas obstruido, puede, por eso, 10-12 horas hasta que supera, puede aguantar. La pregunta es, ¿cómo sabemos si esto está obstruido o no está obstruido? ¿Qué cosas harían para saber si está obstruido o no está obstruido? Es una pregunta de examen que suelen hacer bastante. ¿De un estudio diagnóstico, decís? Sí. La colangiopancreatografía retrógrada. Excelente, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y ahora tenemos un problema. Para ver eso, tiene que venir un endoscopista. Y si están a las 3 de la mañana en un lado, no va a venir por venir el endoscopista. ¿Cómo saben que el paciente puede estar tapado y merece una CPRE?
¿Cómo se dan cuenta de eso? ¿Tienen idea? La clave es la sonda nasogástrica. Si le ponen la sonda nasogástrica y el paciente viene bilis, no está tapado, puede esperar hasta mañana que le hagan la cirugía, la CPR. Si no viene bilis y el paciente está clavadísimo de dolor y no viene ni una gota de bilis, le mandan la sonda más y no viene nada de verdoso ni amarillento, nada, viene agua solamente, ahí es porque está recontra tapado, ¿sí? Y ahí tiene que venir ya el endoscopista a hacer eso. Acuérdense, eso es una pregunta de examen, ¿sí? Estas son las dos formas de operar. Hoy en día la laparoscópica, esta era la antigua con incisión de Kosher, y gallbladder es el nombre de vesícula en inglés, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto el triángulo de la colecistectomía que estaba formado por el conducto cístico, ¿sí? La arteria hepática y el lóbulo inferior hepático? Bueno, el lóbulo cuadrado. Fíjense que acá tenemos bien donde pasa la arteria cística, ¿sí? Y ahí la clampean. Esto es una vista laparoscópica, así se vería. Esto agarran, lo clipan acá, acá, tic, cortan, meten esto dentro de una bolsita y lo sacan y ya está. Nada más que eso. Fístula biliar. Fístula biliar es una complicación. Una pregunta. Dime. Antes de seguir. No hay problema. Entonces, la litiasis vesicular se puede manifestar como cólico, Sí. pero ya como dentro del abdomen agudo inflamatorio. Claro, el cólico biliar es un abdomen agudo inflamatorio. Puede ser cólico biliar cuando solamente, digamos, da síntomas. Colecistitis cuando tiene la pared inflamada, colangitis cuando tiene pus en la vía biliar, ¿sí? Esas son las tres formas que se manifiesta, o asintomático, que es lo más frecuente, el 70% son asintomáticos. Estoy seguro que si nosotros nos hacemos una ecografía de vesícula, alguno tiene cálculo de los que estamos acá. Esa sería la forma asintomática. ¿Quedó claro? Sí. Genial. Pueden manifestarse de otra forma, que ahora vamos a ver, que son las fístulas biliares. Las fístulas biliares, una fístula vimos hace un rato en la clase de proctología, que era una comunicación entre dos superficies epitelizadas que normalmente no estaba. En este caso, las superficies epitelizadas sería el interior de la vesícula y una parte de algún órgano que agarre. Suele ser el duodeno, ¿sí? Esto lo que se produce es que toque la vesícula, ¿sí? Con la pared, se fistulice y se pase el cálculo de un lado para otro, ¿sí? De ahí nos vamos a tener los síndromes Vici tipo 1, que es cuando hay una compresión externa de la vía biliar, o sea, la vesícula comprime justamente a la vía biliar, al cístico, ¿sí? Cuando comprime el colédoco es tipo 2. Y también está el 3 y el 4, que algunos lo describen y otros no. El 3 era cuando tocaba, me parece que duodeno, y el 4 cuando tocaba estómago. Si les digo les miento, porque algunas clasificaciones no lo tienen en cuenta el 3 y el 4. Lo importante que se acuerden es el del 1 y el 2, ¿sí? En este caso, ¿qué puede pasar? Que justamente ese cálculo se me migre, vaya y se me enclave en dos lados, ¿sí? Que se me enclave en el ilio distal y me dé un ilio biliar, ¿sí? Que es un cuadro clínico caracterizado por tener aerobilia, es decir, hay aire en la vía biliar que normalmente no debe haber, y esto se produce porque cuando se produce la fístula entra aire desde el intestino. Y otro es que haya ilio, ¿sí? Y se vea el cálculo en la RX. Esa es la triada de lo que es el ilio biliar. Eso sí baja el cálculo para abajo. Muy rara vez puede subir para arriba al estómago y enclavarse en lo que sería el píloro, ¿sí? Se llama síndrome de Bouveret, ¿sí? También las fístulas colecisto-colónicas son mucho más infrecuentes, pero pueden darse entre directamente la vesícula y el colon transverso, sobre todo el ángulo del colon, ¿sí? Generalmente el mecanismo de formación de las fístulas es el contacto, ¿sí? En el contacto necrosa la pared, esa pared se necrosa y al necrosarse me da la fístula. Esto que ven acá es una CPR, una colangiopancreatografía retroendoscópica. Lo que hacen esto es mandarle como si fuera una endoscopía hasta llegar a la ampolla váter y ahí le mandan líquido, ¿sí? Acá este líquido que lo mandan va a ver la vía biliar. Si está tapada van a ver que en algunos lados no se ve, como por ejemplo acá que no se ve que pase a la vesícula, que debería verse por acá. Hay otros lugares donde puede estar tapada
Acá también, fíjense que no pasa a la vesícula. O acá, por ejemplo, que está muy tapado y después está dilatado. Lo que hacen con la CPRE es intentar destaparlo. Como le mandan una especie de canastitas y van sacando los cálculos por ahí. Es como si fuera un stent, una hemodinamia, digamos, pero a la vía biliar, ¿sí? En el ECA hacen mucho esto, ¿sí? Eso se usa mucho para la litiasis coledociana. ¿Qué es la litiasis coledociana? Es justamente cuando el cálculo se encuentra en vez de la vesícula en el colédoco, ¿sí? Esto puede ser la mayoría de las veces que sea un cálculo de vesícula que viene de arriba o en un pequeño porcentaje que se forme directamente ahí. El tema de la litiasis coledociana es que además de aumentar las transaminasas y todo, tiene mucho más riesgo de complicación de sobreinfección y de reventarse que la vesícula, porque la vesícula, al ser una bolsita, tiene más capacidad de resistencia. Esto, como es un tubito finito, se revienta y dilata enseguida, ¿sí? Y el tema de esto es que cuando se opera la vía biliar pueden quedar fístulas, o sea, pueden quedar dehiscencia de la herida. Por eso le ponen lo que es un túbulo en T. Siempre que abran la vía biliar en cirugía le ponen un túbulo en T. ¿Qué es el túbulo en T? Básicamente nosotros tenemos el conducto hepático derecho e izquierdo, el hepático común, el cístico, ¿sí? Y el colédoco. Por ejemplo, nosotros teníamos un cálculo acá, le tuvieron que hacer una litotomía percutánea, entonces tuvieron que abrir, sacar el cálculo, etc. Algunos ya cuando sacan un cálculo ahí sostienen que ya que estamos sacando la vesícula, otros no, bien, depende de cada cirujano. Lo que le hacen es hacer un tajo ahí. Esto acá le ponen un túbulo en T, acá estaría el abdomen del paciente. Le ponen un drenaje, ¿sí? Como un tubito, que llaman T porque tiene forma de T, que se mete acá dentro de la vía biliar, así. Esto se llama túbulo en T, ¿sí? Y ese túbulo en T lo dejan ahí. Este drenaje va a ir drenando, hasta que después lo sacan, lo van sacando como de a poco, digamos, y esto va fibrosando este lugar y entonces se cierra la vía biliar, ¿sí? Se cierra ese lugar de la vía biliar y quedaría cicatrizada bien. Hay otros que le dejan como el stent este permanente, vienen stent que son permanentes, ¿sí? Depende del tipo de túbulo de T, etc. La mayoría se lo saca, ¿sí? El riesgo de esto es que se me fibrose demasiado la vía biliar y haya que reoperarlo para destaparla, porque ahí te da una ictericia obstructiva y aterogénica, ¿sí? Para el tratamiento entonces de la litiasis coledociana, dos opciones o tres opciones dependiendo de cómo la quieran ver. La más factible, si son accesibles mediante CPRE, sacarlo por CPRE. La otra es hacer una... sacar, digamos, el cálculo, es una litotomía percutánea, es decir, haciendo una punción y metiéndose por la vía biliar desde arriba, desde el hígado, y otra es hacerlo a cielo abierto, digamos, laparoscópica, y cortar la vía biliar, poner el túbulo en T, sacar el pedazo y dejar el túbulo ahí para que cicatrice, ¿sí? Esas son las tres opciones. A todo eso le podemos agregar, ¿sí? Sacarlo o no sacarle la vesícula. Yo se la sacaría. Lo característico, los cálculos, algunos de estos miran por acá y van acá. ¿Ven lo que yo les decía? Que los cálculos chiquititos más o menos tengan en cuenta que para que un cálculo pase por la vía biliar tiene que tener como máximo el tamaño de un grano de arroz. Si son más chiquitos pueden pasar, si son más grandes que un grano de arroz no pasan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un cálculo grande acá, no haría falta hacer nada, simplemente el paciente se cuide con la dieta, y le puede dar algún cólico biliar de vez en cuando, pero si no, no suele, digamos, tener ninguna afectación. Pero me aumenta el riesgo de que esto me aumente de tamaño y justamente me haga una fístula. Esos son el riesgo-beneficio. Todo lo que es colecistitis, bueno, cuando ingresa el paciente se le da obviamente una hidratación parenteral, se le pone goteo de diclofenac, ¿sí? Una ampolla endovenoso para calmar el dolor, se le puede dar colestiramina para el prurito, ¿sí? Se le puede dar algún antiespasmódico, eso está medio discutido, como por ejemplo un diazepam, media ampolla de diazepam, se le puede dar también tramadol si está muy dolorido, y se puede dar metoclopramina para que no vomite, ¿sí? Que es un procinético, ¿sí? Con eso más o menos calma el cólico biliar, ¿sí? Si está sobreinfectado o algo de eso, allá hay que hacer tratamiento antibiótico endovenoso, ¿sí? Ampigentametro, cefepime, meropenem, etcétera, etcétera. Piperacillina, tazobactam, dependiendo, ¿sí? El lugar. Y otra cosa mucho más rara es la litiasis intrahepática, que esto sí es raro, pero puede pasar que se forme el lito adentro del hígado, ¿sí? En una de las ramas del hígado, y se suele producir por alguna infección de la vía biliar, sobre todo por Escherichia coli, algún Clostridium, algo que anduvo ahí dando vuelta antes y que me lo generó. El tema de esto es que da fiebre, ¿sí? Ictericia, dolor, suele confundirse con una hepatitis, ¿sí? Puede aumentar las transaminasas, pero después no se va.
y a la ecografía se ve el líquido en el hígado, ¿sí? Medio raro, pero se puede ver. Y esta es una complicación. ¿Por qué? Porque hay que tratar de eliminar el cálculo, ¿sí? Y si está muy arriba, hay que sacar el pedazo de hígado. Hay que hacer la segmentectomía hepática, ¿sí? Y luego hacer la anastomosis biliodigestiva de esa porción del resto que queda con la vía biliar, si es que se saca la parte inferior, ¿sí? Esto que ven acá, ¿qué es esto? Nada, ¿sí? No, sí, es lo que yo les decía. Fíjense, esto que ven acá sería una colangio pancreatografía, pero a través de RMI, ¿sí? ¿Por qué le hacen a través de RMI? Porque se ve bien el parénquima hepático. Fíjense esto de acá, esta sería la vía biliar dentro del hígado, la grande, y fíjense cómo acá hay un pedazo de cálculo. Hay otra enfermedad que en vez de hacer esto genera dilatación de estas vías acá y me genera como si fuera una ictericia intrahepática, pero por dilatación. Es la enfermedad de Caroli, ¿sí? Yo la otra vez vi un paciente con enfermedad de Caroli. Acá suelen tener como pronóstico de vida el trasplante, ¿sí? No hay otra enfermedad, no hay otra solución, ¿sí? Bueno, más o menos estamos desde la parte de hepatobilipancreática. Tema recontra tomado, no tienen que dejar de saberlo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo clarito? Bien, 3 conceptos claves. La litiasis se opera de forma programada, ¿sí? La colecistitis se opera en el agudo. La colangitis no se opera en el agudo. No se abre la vía biliar en el agudo cuando está llena de pus. Acuérdense eso y no se confundan eso porque eso es criterio de bochazo. Se hace tratamiento antibiótico y después se ve cómo se puede solucionar cuando está un poquito más desinflamada. Si lo pueden drenar por una CPRE, si esperan que pase la inflamación y le sacan la vía biliar, o como última instancia tienen que entrar en el agudo, ¿sí? Pero a priori no se entra en el agudo, ¿sí? Acuérdense esa diferencia. No hay mucho más para ver de esta clase. Estudien bien todo esto y nos vemos en la clase de cirugía pediátrica que es cortita, por eso la puse después. Adiós, chicas.